bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de la ciencia del éter. Esta vez vamos a basarnos en un libro que escribió el físico Konstantin Meil, que su trabajo y su obra se basa en la investigación de la energía escalar. Él es alemán y reside ahí y tiene varios proyectos, también fabrica máquinas escalares, pero aparte de todo esto, también hace libros de investigación relacionados con la energía escalar. Y tiene algún libro anecdótico, como es el que voy a presentar ahora, que se trata sobre la tecnología antigua de los templos de la antigüedad. Este libro se titula Broadcast of the Gods, o traducido sería como la emisión de los dioses. Emisión en el sentido de frecuencia. ¿Qué frecuencia emitían los dioses para comunicarse con los sacerdotes en esos templos? Que cada templo, por su arquitectura concreta, tenía una frecuencia concreta que él se dedicó a investigar y a medir, y que vio reflejado en este libro. Y Meil se hace esas preguntas. ¿Eran estos templos un centro de comunicación telegráfico con estos dioses? ¿Eran los sacerdotes operadores de radio a través de la energía psíquica, claro está, y estas estructuras para interpretar estos mensajes? ¿Se basaban en algún tipo como de código? ¿Tenían algún tipo como de código para poder interpretarlos? ¿Y cómo es que el emperador romano Adriano se enteró de ese tipo de tecnología y él la imitó y también la usó en los templos romanos? Porque sabemos que todo lo que es la estructura romana se basa en lo que aprendieron de la griega. Es una copia. La romana de la griega, simplemente le cambiaron el nombre a los dioses y simplemente cambiaron un poco el estilo arquitectónico, pero se basaron más o menos en lo mismo. Pero, ¿quién le dio esta información al emperador Adriano de las cualidades de estos templos? Estas preguntas se las hacía y las va desarrollando a lo largo del libro. Y textualmente él dice esto en el libro sobre una reflexión sobre estos templos. Sorprendentemente, una cavidad sintonizada era necesaria para la creación de la energía escalar. Y vemos que ha sobrevivido desde la arquitectura de la antigua Grecia hasta el presente, y al analizar el tamaño de las antiguas estructuras del templo, puede calcular y medir la frecuencia de la estructura, y cuando más grande era el edificio, más potente era la frecuencia. Y esto explica por qué templos fueron diseñados con una enorme intención. Esta intención era que estaban haciendo llamadas psíquicas de forma inalámbrica y que no eran esclavos del despliegue de los cables. Es decir, él está diciendo de que la energía escalar y la energía psíquica están relacionadas, son lo mismo, y que la frecuencia que emiten estos templos, a través de su arquitectura, a través de cómo están estructuradas las columnas, el número de columnas, la distancia entre columnas, el ancho y el largo que tenía el suelo o el piso del templo, cuando más grande, más potente era la frecuencia, cuando más pequeño era el suelo, la frecuencia era un poco más baja. Pues esto potenciaba la frecuencia de la energía escalar, ya que las máquinas escalares, la energía escalar, la frecuencia que emite esta energía es compatible o resuena o sintoniza con la frecuencia que emiten estos templos. Y no solo los templos de la antigua Grecia o de Roma, sino él también dice que se puede sintonizar este tipo de energía tanto, por ejemplo, en la pirámide de Giza o en templos de la India o, por ejemplo, en pirámides de México, en distintos templos de distintas culturas que sean de la antigüedad, que tenían este tipo de conocimiento de que esas estructuras grandes
servían para emitir o recibir algún tipo como de frecuencia que los sacerdotes iniciados en la construcción de estos templos sabían interpretar y sintonizar con la intención de ese templo. Ahora voy a mostrar una tabla de frecuencias, que esas frecuencias son las que él investigó y midió en distintos templos de la antigua Grecia. Y depende del templo, pues emite una frecuencia concreta, pero el rango de estas frecuencias está dentro del rango de las ondas de radio, es decir, son megahercios, están en torno de 5,4 megahercios, 9 megahercios, etc. Y estos megahercios pueden resonar y pueden sintonizar con la energía escalar, ya que la energía escalar también emite en megahercios. Y ahí ve ese tipo como de correspondencia y resonancia. Y Meir continúa diciendo en su libro, y dice así: debido a las frecuencias establecidas anteriormente de diversos templos, debemos explorar las leyes de los armónicos en el cerebro humano, porque sentarse en uno de estos templos tuvo que haber tenido un efecto en las ondas cerebrales de las personas. Y cada templo tenía un estado mental concreto. Es decir, cada dios de la antigüedad, de la antigua Grecia, Roma, Egipto, etc., tenía una intención. El dios de la guerra, el dios de la o la diosa del amor, el dios de la abundancia, de la riqueza, de la prosperidad, de distintas intenciones. Entonces, cuando uno va a uno de estos templos que tiene la intención o la función de ese dios o diosa que fue erigido ese templo, está sintonizando con la frecuencia de esa intención. Si tú querías un conflicto con alguien, pues te ibas al templo del dios de la guerra de esa civilización y sintonizabas en esa frecuencia ya sea para evitar una guerra o para provocar una guerra. Era esa frecuencia. Si, por ejemplo, eran por cuestiones más banales, como por ejemplo el amor, el erotismo, las relaciones, etcétera, pues se iban pues al templo como de Afrodita, por ejemplo, y ahí tenían ese tipo de frecuencias. Que eran cuestiones como más materiales, como la abundancia o la prosperidad, pues se iban a ese templo de ese dios o esa diosa para recibir o tener algún tipo de mensaje de cómo obtener esa prosperidad o abundancia concreta que deseaba el que quería consultar ese templo a través del sacerdote. Y entonces ahí se pregunta, bueno, entonces los oráculos, los templos que eran oráculos, como por ejemplo el oráculo de Delfos, ese sacerdote simplemente interpretaba, era como un operador de radio que él, a través de sus ondas cerebrales, a través de su energía psíquica, se sintonizaba en ese templo y entonces podía interpretar los mensajes que recibía para poderlos dar a la persona que iba ahí a preguntar sobre cualquier cuestión. Y claro, estos templos estaban construidos para inducir un estado meditativo casi instantáneo y hasta a veces podía hasta provocar pues alucinaciones, visiones, estados de éxtasis, como a veces también ha pasado en distintos templos o catedrales de la época medieval, a través de los cantos gregorianos, en esas estructuras, con esa arquitectura, con la resonancia de esas columnas. Aparte le emites el sonido de distintos cantos de distintas creencias, y entonces eso te entra en un estado como meditativo de éxtasis donde tú puedes recibir algún tipo como de mensaje. Y entonces él deduce de que los sacerdotes que estaban encargados de ese templo tendrían que estar iniciados en el arte como de la meditación, para que de una forma casi inmediata podían recibir este tipo de mensajes.
Y como he comentado antes, esto no solo ocurre en la antigua Grecia, pasaba pues en Roma, pasaba en templos cristianos de la época medieval, en las catedrales construidas por los masones que tenían este conocimiento antiguo. También pasaba, por ejemplo, en Egipto, en los distintos templos o a las mismas pirámides que con ese tamaño, pues qué cantidad de frecuencias podían emitir, porque según él, cuando más grande es el piso, es el suelo, más grande es la frecuencia. Así que la frecuencia que debe emitir, por ejemplo, la pirámide de Giza, pues tiene que ser enorme. Desconozco si él fue a medirla, pero en el libro no queda reflejada ese tipo de frecuencia, pero sí la nombra, y también nombra, por ejemplo, distintos templos de la India, porque él como que es como muy afín a la mitología hindú, y él también se basa en sus investigaciones de energía escalar según pues las tradiciones de esta corriente hinduista. Y él afirma que hay diversos templos en la India que te llevan a un estado como de inducción o meditación muy profundo, pero no es porque uno tenga unas determinadas creencias, sino porque uno tiene, ¿cómo te voy a decir?, una frecuencia concreta. Cada persona es individual y tiene su propia frecuencia, y al ir a determinados templos puedes entrar como en resonancia con la vibración de ese templo, y entonces puedes tener una experiencia, vamos allá de denominar mística, que te va muy bien. Y otra persona que tiene pues su frecuencia pues distinta a la otra va a ese mismo templo, y a lo mejor ahí le sienta como una patada en el estómago, le sienta fatal, a lo mejor se marea, a lo mejor le da vómito, y para esa persona ese templo concreto le va fatal, le va horrible, pero no porque ese templo sea malvado, demoníaco o lo que sea, sino simplemente porque no vibra con la frecuencia de ese templo. Y eso puede pasar a numerosos turistas que van de vacaciones a visitar templos. Uno se siente la mar de bien, y a lo mejor el compañero o compañera que tiene al lado pues se siente pues mal, con mareos, y tiene ganas de irse de ahí. Aquí no se trata de satanizar o demonizar los templos de la antigüedad. Cada templo es como una estación de radio, emite una frecuencia. Lo de afuera simplemente son adornos folclóricos de la cultura de la época. En esto no tenéis que hacer caso, simplemente es folclore y religión. Lo que importa es la frecuencia que emite este edificio, este templo, esta estructura, que te puede beneficiar o te puede perjudicar. Si tú encuentras un lugar, un templo, ya sea en la China, en la India, en Egipto, en México, en Japón, en donde sea, tú vas para allá, que a lo mejor ese templo ni siquiera coincide con tus ideas espirituales o religiosas, no importa, pero entras ahí y te sientes bien, sientes como una paz, y te vienen como inspiraciones de distintas cosas que te convienen personalmente y únicamente a ti, entonces ese lugar es para ti. Eso no quiere decir que te tengas que convertir en una rama espiritual o religiosa porque esté en un país concreto con unas ideas, no. Significa que la arquitectura de ese templo concreto da la casualidad de que vibra contigo, sin hacer caso a los adornos religiosos que puedan haber en el exterior. Lo mismo pasa con otros templos de otros países y de otras culturas. Aquí de lo que se trata es de resonancia y frecuencia, y encontrar lugares, a veces son lugares que están en distintos puntos de la naturaleza, con estructuras pues megalíticas de la época de la prehistoria, que simplemente a lo mejor es un menhir, o a lo mejor son estructuras como la de Stonehenge, etcétera, o a lo mejor simplemente es un campo y en medio hay, no sé, un bosque, un árbol, una roca. Te sientas allá y allá hay una frecuencia concreta que sintoniza contigo, y entonces ahí has encontrado tu lugar. Ahí has encontrado tu lugar de poder para poder meditar, inspirarte y sacar
todo lo bueno que puedas sacar de ti mismo, porque tu energía psíquica sintoniza con la frecuencia del lugar en concreto. Y estos sacerdotes y arquitectos de la antigüedad estudiaban estos lugares geográficos, erigían ahí un templo y además ese templo le daban una frecuencia concreta. Y a eso es a lo que me refiero, de encontrar esa frecuencia concreta que puede resonar contigo. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este capítulo. Cuando vayáis de vacaciones a explorar templos antiguos, ya los miraréis de una forma distinta y ahí veréis si entráis en sintonía o no esos lugares, para ir a esos lugares ya con una actitud como de respeto, con una actitud ya más abierta a lo que es a la energía que nos envuelve. Y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.